Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 39. Las locomotoras de las series 305 y 306 de Renfe. Únicas en su especie. Imagen de portada de una locomotora 305 de Renfe en la madrileña estación de Atocha. Estos tractores eran bastante numerosos en las estaciones de viajeros madrileñas. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Y en la contraportada, un tractor 306001 que fue único en su especie. Solo hubo una unidad prototipo. Imagen de Zamora en la década de los 80. Estos tractores acabaron su vida en Zamora y en Salamanca, realizando maniobras y pequeños cortes de vagones. Quédate hasta el final del reportaje y descubre estas dos interesantes series de locomotoras de Renfe. En los años 40 del pasado siglo, Renfe proyecta un plan general de dieselización, centrado en un principio en las locomotoras de maniobras y mixtas, para economizar costes de combustible y mantenimiento. Pero hasta la década de los 50, Renfe no empezaría con la adquisición masiva de tractores y también locomotoras de tipo mixto. En anteriores episodios pudimos ver la historia de las series 301, 303 y 304. Hoy toca conocer dos series únicas en su especie. La serie 305, que fue la primera de transmisión hidráulica en Renfe, y la 306, una única locomotora prototipo que destacó sobre el resto. Imagen de Madrid-Atocha, el 1 de abril de 1972. Y aquí vemos a la otra locomotora de la otra serie, la locomotora 306001 realizando un tren de línea en pruebas en las Navas del Marqués, en abril de 1966. Las locomotoras 306, la locomotora 306, que fue solo una, al igual que la serie de 20 locomotoras de la serie 305, en un principio eran locomotoras mixtas, tanto para maniobras como para trenes de mercancías en línea. Pero finalmente, después de solo unos viajes de pruebas en línea, se centraron prácticamente y de manera exclusiva en las maniobras, sobre todo en las grandes estaciones de viajeros y también en algunas grandes clasificaciones para trenes de mercancías. Y nos vamos al origen de estas dos series de locomotoras. En el año 1954, Renfe se decide por varios pedidos. Uno de ellos es el compuesto por la serie 10.500, luego 305 con la numeración UIC. Una serie íntegramente construida en Alemania y la primera de tecnología de transmisión hidráulica en los ferrocarriles españoles. Este tipo de tecnología es más compleja el mantenimiento, pero es más ligera y suave en la marcha. También el desgaste mecánico es menor. Este pedido fue realizado al mismo tiempo que la serie 303 de construcción nacional. Imagen de un 10.500-305 en sus inicios en Renfe. Unos años después, en 1963, llegó a Renfe una locomotora numerada como 10.601.
al igual que la serie 10.500, era de transmisión hidráulica. Fue prestada por el fabricante Yorkshire para convencer a Renfe de comprar una serie larga, después de unas ventas exitosas a los ferrocarriles de vía estrecha españoles. Pero finalmente la compañía ferroviaria española, después de unas circulaciones en pruebas, optó por quedarse solo esta unidad prototipo y no ampliar la serie. Un misterio de decisión, ya que eran bastante útiles este tipo de locomotoras. También es posible que Renfe optara por la serie 304 de construcción nacional, y además fueron insuficientes el número de cara a los años 70. En la imagen anterior hemos podido ver a la locomotora 306-001 de Renfe en Salamanca, en el año 1983, estación donde estuvieron muchos años. A las 306 se les apodó como la Thatcher, por su origen inglés y porque era denominada una especie de dama de hierro por los ferroviarios. Y en la imagen presente podemos ver a un tractor de la serie 305 en una foto de fábrica realizada en Alemania. Ambas locomotoras, como la gran mayoría de los denominados tractores por Renfe en aquella época, llevaban bielas, algo que recordaba bastante a las viejas máquinas de vapor. Fantástica imagen de un tractor 305 de Renfe realizando un tren de pruebas entre Madrid y Talavera de la Reina. Fantástico documento histórico. La misión de estas dos series, al igual que el resto de locomotoras mixtas o tractores, era sustituir y dar de baja a las viejas, obsoletas y antieconómicas locomotoras de vapor, de tipo 030 y 040. En los años 50, Renfe denominaba tractores a los vehículos motores con potencia inferior a 690 caballos. Además, todos ellos eran de uso mixto, tanto para maniobras y línea. Era la potencia la característica principal de la denominación, no tanto el rodaje, la cabina o el uso. Con los años, estas denominaciones cambiaron. Locomotora 306-001 de Renfe, el Madrid Príncipe Pío, abril de 1969. Tanto las locomotoras 305 como 306 realizaron pruebas con trenes en línea, pero Renfe finalmente las dejó como un uso exclusivo para maniobras. A diferencia de los tractores de la serie 303, que eran de uso mixto y se les veía mucho realizando servicios de línea además de las maniobras. Y nos vamos a las características técnicas de la serie 305 de Renfe. Constructores Henschel 10 unidades y Krauss-Maffei las otras 10. Tipo internacional ML550D. Unidades construidas 20. Año de construcción 1954. Rodaje D. Número de motores diésel 1. Tipo de motor Sulsar 6LD22 de 4 tiempos y sobrealimentado. Número de cilindros 6 en línea. Diámetro y carrera 220 por 290 milímetros. Transmisión hidráulica Boyd L37V. Diámetro de ruedas nuevas 1150 milímetros. Ancho de vía, el ibérico 1674 milímetros. Ancho de caja 3250. Altura sobre carril 4100. Longitud entre topes 9560. Potencia nominal 550 caballos a 900 revoluciones por minuto. Esfuerzo de tracción 18.000 kilos en maniobras y 13.000 kilos en servicios de línea. Velocidad máxima de 60 km por hora.
Peso en orden de marcha, 60 toneladas. Peso por eje, 15. Peso por metro lineal, 6,32. Freno neumático, vacío para el tren y aire para la locomotora. Manto múltiple no dispone de él y tampoco calefacción al tren. Imagen del tractor 305013 de Renfe. Imagen de Madrid Príncipe Pío, año 1953. El primer destino que tuvieron estas locomotoras mixtas o tractores, como se les denominaba en aquella época, pero que finalmente prácticamente el 100% de sus servicios fueron de maniobras en las grandes estaciones de Madrid. También algunos estuvieron en Santander y en Venta de Baños. Como veremos en los próximos minutos, la tecnología hidráulica y Renfe nunca se llevaron demasiado bien. Aún así, la estética de estos tractores era muy bonita. Y nos vamos con las características técnicas del tractor 306. Constructor Yorkshire. Unidades construidas, 1. Año de construcción, 1962. Aquí puse por error 1952. ¿Qué se le va a hacer, no? Rodaje D. Número de motores diésel 2. Tipo de motor Rolls-Royce C8 SFL. Número de cilindros 6 en línea. Diámetro y carrera de los cilindros 130 por 152 milímetros. Transmisión hidráulica. Ancho de vía 1674 milímetros. Ancho de caja 2970. Altura sobre carril 3702. Longitud entre topes 9736. Potencia nominal 622 caballos. Velocidad máxima 45 km por hora. Peso en orden de marcha 72 toneladas. Peso por eje 14. Peso por metro lineal 7,4. Freno neumático vacío. Mando múltiple no dispone de él y tampoco calefacción al tren. Un modelo muy similar a estas locomotoras funcionaron en los ferrocarriles de vía estrecha españoles. De ahí que el fabricante Yorkshire le ofreciera un modelo parecido a Renfe. Una imagen de la cabina de la locomotora Thatcher, la 306001 de Renfe. Como podemos ver, una locomotora que por dentro estaba bastante avanzada en comparación con otras locomotoras de su tiempo. Esta locomotora, a diferencia de otras, no era tan austera y era una máquina que tenía paneles bastante sofisticados y el interiorismo era mucho más espacioso. Mejor para el maquinista y también para el personal que tenía que montarse en la locomotora para realizar las maniobras. Fantástica imagen de la 306001 en Salamanca en el año 1983. Unas locomotoras que estuvieron muchísimo tiempo en la estación Charra y también a menudo se acercaban a la vecina ciudad de Zamora para realizar maniobras. Y esto no he podido confirmarlo, pero es muy posible que estas locomotoras realizaran algún servicio de línea por la ruta de La Plata, ya que así los trenes, había un tren colector entre Salamanca y Zamora en los 70 y 80, y posiblemente la Thatcher tenía que dar tracción a esos trenes y de paso llegar a Zamora para realizar maniobras y movimientos por los tinglados de mercancías que tenía en aquella época la estación zamorana. Y nos vamos a los servicios realizados por estas dos series de locomotoras. La serie 10500, aunque era mixta, es posible que hiciera algún servicio de línea, pero su trabajo fue casi en exclusiva para maniobras.
Estas locomotoras se desembarcaron en 1954 en el puerto de Gijón y llegaron a Madrid remolcadas por parejas. En la capital de España estuvieron bastante tiempo, en el depósito de Príncipe Pío, que fue su primer destino. Locomotora de la serie 305. Otra fotografía que se tomó de fábrica en la década de los 50. Hay fuentes que dicen que la llegada oficial fue en 1954, pero otras que en el año 1953 ya había algún prototipo en prueba en los ferrocarriles españoles. Otra foto de fábrica que se realizó, o posiblemente también en su llegada a España, de un 305 o 10.500 con los colores de fábrica. Así llegaron de Alemania estas locomotoras, con el testero en rojo y un verde oscuro. Más adelante se le cambió el color verde y se le añadió la mítica franja en color amarillo y la tipografía de Renfe de aquella época. Fantástica imagen. Estas locomotoras realizaron viajes de pruebas en la línea desde Madrid a destinos como Talavera de la Reina. Viendo los buenos resultados en maniobras, fueron trasladadas algunas unidades a Venta de Baños. Para reparaciones importantes se enviaban a Barcelona y Valencia. Durante muchos años estuvieron trabajando en estaciones de viajeros y mercancías en la entonces provincia de Madrid y también en el enorme nudo en aquella época que era Venta de Baños, que además llegó a tener un importante lomo de asno para vagones de mercancías. Imagen de una locomotora 305, el Madrid-Atocha, en el año 1977. Estas locomotoras eran muy asiduas a las grandes estaciones de viajeros de Madrid, donde su trabajo, además de las maniobras, consistía en formar trenes de viajeros y remolcar los coches desde sus talleres hasta la terminal de viajeros, debajo de la marquesina de la estación. Pareja de tractores de la serie 305, cuando llegaron a Madrid en el año 1954, aunque otras fuentes hablan de una posible llegada de un prototipo en el año 1953. Fantástica imagen. Estas locomotoras disponían de dos marchas, de dos modos diferentes para funcionar. Uno era para maniobras y otro era para trenes de línea. Lo que pasa que Renfe descartó estas locomotoras para línea, pero sus pruebas realizadas con algunos trenes que iban a la zona de Talavera de la Reina fueron unas pruebas bastante buenas y bastante positivas. Aún así, Renfe descartó a estas locomotoras. Además de Madrid, estas locomotoras fueron bastante asiduas a la mítica estación de clasificación de Venta de Baños, que también tuvo un lomo de asno, que era una especie de estación de clasificación en pendiente, donde los vagones eran dejados cuesta abajo para poder colocarlos en sus respectivas vías. Tractor 305 en Venta de Baños en diciembre de 1981. Les quedaba muy poco a estas locomotoras. De hecho, las dos últimas unidades finalizaron aquí su vida útil. La serie 305, ya con numeración U y C, en los años 70, trabajaba sin descanso en las grandes estaciones madrileñas de viajeros y empezaron a tener problemas, sobre todo por el deficiente mantenimiento. Ya sabemos que a Renfe no le gustaba ni se le daba bien las transmisiones hidráulicas. Casi a la par que la frustrada serie 340, la 305 sufrió muchas bajas en esa década. Con averías graves, muy pocas unidades llegaron vivas a los años 80. Las pocas que llegaron finalizaron sus días en la clasificación de Venta de Baños, después de sufrir averías sin reparación posible. Hacia 1984-1985 ya no quedaba ninguna en funcionamiento.
Afortunadamente, algunas pudieron preservarse. En la imagen tenemos a una locomotora 306, a la Thatcher, en sus colores de origen. La locomotora 10.600, después de unos años de pruebas y de préstamo por parte del constructor Yorkshire, fue definitivamente integrada en el parque de Renfe en el año 1968. Imagen de la locomotora 306-001 en Salamanca en el año 1983. Yo me acuerdo en mi infancia, aquí en la base de médico ferroviario, ver a estas locomotoras y la verdad es que eran incansables, se las veía de un lado para otro constantemente. También se veían mucho a los tractores de la serie 303. En un principio, esta locomotora quedó destinada en la estación madrileña de Príncipe Pío, para formar trenes y realizar maniobras con coches de viajeros en general. Más adelante, en los años 70, la locomotora, o tractor 306, fue enviada al puerto de Santander. A finales de esta década fue apodada como la Thatcher, por su origen británico como la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, la primera ministra que fue muy popular por entonces. Pero antes, en 1974, sufrió una grave avería, algo típico en la transmisión hidráulica en Renfe. Por ello, fue enviada a varios talleres de Barcelona para su reparación y puesta a punto. Fantástica imagen de Josep Miquel, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios de los años 80. Imagen de la Thatcher en Salamanca en el año 1985. Fue una locomotora que, a pesar de las averías que tuvo aquí, en la estación Charra, casi siempre volvía y se le veía trabajando duro. Como en esta otra imagen, donde vemos a la misma locomotora realizando maniobras en uno de los dos muelles que tuvo la estación salmantina. Un muelle que ahora da a la avenida de Comuneros, al primer puente de la línea en dirección Portugal, y que por desgracia ya no existe esta zona. Hay unos enormes bloques de viviendas y esta zona ha desaparecido. Una lástima. Tenía mucha actividad las locomotoras de maniobras en la estación de Salamanca. Fantástica imagen de esta locomotora. Gran foto de Chema Martínez en el año 1983, cuando esta locomotora se convirtió en un símbolo para los aficionados al ferrocarril de Salamanca, ya que era la única locomotora en su especie y en su serie, y la hacía muy especial. Un detalle del testero de esta locomotora. Con su capot prominente, la placa de fabricación bastante grande, más de lo normal, encima de dicho capot, y el detalle del apartavacas delantero en color negro y amarillo, en color avispado, que era un color también muy bonito. También el rojo lo era. Una decoración que fue perfecta. Renfe supo pintar a la perfección las locomotoras diésel de aquella época. Es un esquema de pintura que todavía no se ha mejorado. Ese año 1983 fue un año que hizo afición, ya que fue el año anterior al desastre de cierres de líneas y a la pésima gestión que luego hicieron los gobiernos de España en el ferrocarril. Después de un tiempo en el dique seco, fue enviada al depósito de Salamanca, donde se la podía ver realizando maniobras en la capital charra, y también en Zamora. Tradicionalmente, Salamanca y Zamora han compartido material de maniobras y de mantenimiento de infraestructura. Otra avería en el año 1984 provocó que fuera enviada esta vez a los talleres madrileños de Villaverde Bajo, donde afortunadamente la Thatcher fue reparada y devuelta a Salamanca. Pero a la vez que la serie 340 y 305, la 306 fue retirada en el año 1986, ya que Renfe decide retirar todo, o casi todo, el material con transmisión hidráulica,
un tipo de tecnología que nunca se le dio bien a Renfe, apostando claramente por la tecnología dieseléctrica en todo tipo de material. Otra imagen de la Thatcher, el 19 de julio de 1982 en Salamanca, donde estuvo prácticamente la mayoría del tiempo de su vida útil. 2 series, 2 tractores, 2 locomotoras, con sus peculiaridades, las series 305 y 306, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.